Mario Vargas Llosa logró no solamente convencer a quienes no querían comprometerse con la política a hacerlo, a arriesgarse, a comprarse el pleito por el Perú. En las últimas horas hemos recibido la noticia con estupor, con sorpresa, porque lo vimos a sus 89 años todavía vital, pero llegó la noticia, falleció a los 89 años Mario Vargas Llosa, víctima de una neumonía fulminante. Y deja un enorme legado que es reconocido internacionalmente. En las últimas horas ha habido pronunciamientos y condolencias de las más importantes personalidades, no solo de la literatura, sino de la política mundial. Porque Vargas Llosa, más allá de ser peruano, era un ciudadano universal, reconocido como propio por españoles, franceses, ingleses, por la calidad extraordinaria de su literatura, por haber sido capaz de recoger a través de su infinidad de novelas el espíritu humano en todas sus facetas, en todas sus dobleces. De alguna manera mostrar lo mejor y lo peor de la condición humana a través de una literatura imaginativa, de un estilo literario fascinante, incomparable, donde era capaz de atraparnos con sus historias, donde unos personajes se envolvían con otros, donde los tiempos se alteraban de una manera fantástica y donde sin darnos cuenta habíamos leído 350 o 400 páginas de una historia que nos había capturado. Ese talento extraordinario le valió el premio Nobel que en realidad no necesitaba. Porque Mario Vargas Llosa, insisto, es uno de los escritores universales más importantes que ha producido la humanidad. Y hay que decirlo así. Exitosa. Y también Mario Vargas Llosa, y de esto yo creo que es algo de lo que hay que hablar, porque es parte de su legado. Ayer le decía a Enrique Gersi que tal vez la novela que Mario Vargas Llosa no logró escribir, de la que ha dejado un borrador inconcluso, es la novela que tiene que ver con el Perú, con la construcción del Perú como un país posible. Y yo creo que hay una gran lección en lo que pasó con Mario Vargas Llosa, este tremendo escritor que pretendió incursionar en la política, un espacio negado, lamentablemente, en el Perú a la gente decente y de bien, un espacio que se ha ido convirtiendo a lo largo del tiempo en el refugio de los peores de nuestra sociedad. Y acá hay que recordar, creo yo, que si hoy el Perú tiene los niveles de crecimiento económico que se celebran, si el Perú ha logrado abrir su economía, estabilizarla, si el Perú ha logrado no solo índices de crecimiento, sino de inflación que ya no conocemos prácticamente, tiene que ver con el legado de Mario Vargas Llosa, con lo que fue esa búsqueda en algún momento desesperada de la sociedad peruana de nuevos liderazgos, cuando apareció de pronto Ricardo Belmont como un fenómeno, un hombre que venía de los medios de comunicación, que con su programa Habla el Pueblo, por lo menos tenía la conexión y la confianza con la gente que le dio su voto para elegirlo alcalde de Lima. El mismo fenómeno representaba Mario Vargas Llosa, pero que tuvo un mérito adicional y extraordinariamente valioso. Mario Vargas Llosa logró no solamente convencer a quienes no querían comprometerse con la política a hacerlo, a arriesgarse, a comprarse el pleito por el Perú.
a dejar la comodidad, en algunos casos, de su éxito profesional o personal para invertir su tiempo y sus energías en tratar de transformar al Perú en un país distinto. Y esto lo hizo luego de su experiencia, porque de eso también hay que hablar en Inglaterra, que cambió sus perspectivas políticas de una manera definitiva. Fue en Inglaterra, y eso lo saben mejor sus amigos que yo, donde se convirtió en el consistente liberal que nos dejó el día de ayer, porque Mario Vargas Llosa comenzó como un hombre de izquierda, fue militante del Partido Comunista, simpatizante y persona cercana a Fidel Castro, pero también hay que decirlo, rompió con él e inició un proceso de búsqueda que terminó más allá de nuestros gustos en el liberalismo, el cual se convirtió en un emblema. Pero Mario Vargas Llosa con el Movimiento Libertad no solo logró reunir alrededor suyo a gente capaz, a gente talentosa, a gente con respuestas a los grandes problemas del país, sino logró integrar a toda esta gente, incluyendo muchos jóvenes, alrededor de un proyecto para el Perú, de un plan para el Perú, de ideales del país que había que construir. Y esto fue el extraordinario mérito del Movimiento Libertad, que más allá, insisto, de las diferencias que uno pueda tener con los aspectos ideológicos, era por fin, y luego de Velasco, un proyecto nacional que perseguir. Y por eso es que Mario Vargas Llosa, por recoger esa molestia, esa indignación de la gente con la clase política, por haber sido capaz de reunir a gente que, harta de esta clase política impresentable, se ofrecía y estaba dispuesto a dedicarse a la actividad política, pero no para cualquier cosa, no para llevar a un hombre a la presidencia, para transformar el país detrás de un gran proyecto nacional que finalmente se tenía. Pero por esas cosas del destino, y yo nunca entenderé por qué, tal vez haya otros que lo puedan explicar mejor, Mario Vargas Llosa decidió ir contra sí mismo al promover la formación del Frente Democrático, una alianza con Acción Popular y el PPC que representaban precisamente aquello que la gente ya no quería más. Es decir, la alianza con partidos que además eran asociados con los ricos, con los poderosos, con los privilegiados en el Perú. No tanto, evidentemente, Acción Popular, pero que finalmente era arrastrado. Y habría que pensar en eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la alianza hubiera sido solo con Belaúnde? Lo cierto es que no la necesitaba, ninguna de las dos. Las encuestas decían en esos días que si Mario Vargas Llosa iba solo con el Movimiento Libertad a las elecciones, las ganaba en primera vuelta. Iba a tener además mayoría, pero contundente en el Parlamento. Y perdió eso ante un candidato desconocido, ante otro fenómeno como lo fue él, guardando las distancias, que fue Alberto Fujimori, un tsunami, un outsider, ¿no? Que también nos olvidamos que llegó donde llegó con el voto de la izquierda y del APRA, que fueron los que lo hicieron presidente, oponiéndose a lo que proponía Vargas Llosa, pero finalmente Fujimori terminó haciendo, y desde mi punto de vista mal, lo que había propuesto su contendor Mario Vargas Llosa, a quien él había combatido en la campaña electoral. Esas cosas solo pasan en el Perú. No, al shock, y terminas haciendo el shock. Y lo hacen mal, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que yo me he preguntado, así como uno de los personajes, Zabalita, se preguntaba en qué momento se jodió el Perú, uno de los personajes más potentes de las historias de Mario Vargas Llosa. Yo me preguntaba en qué momento se jodió Mario Vargas Llosa en términos políticos. Y yo creo que fue, en primer lugar, el error de haberse aliado con quien no debía aliarse. Pero luego, uno segundo, después de haber perdido las elecciones, el no haber sido capaz, no haber tenido las ganas, haberse dejado vencer tal vez por el dolor de la derrota, por la decepción de un hombre que en realidad no ganaba nada.
metiéndose en política. Lo tenía todo como escritor, fama, prestigio, dinero si fuera el caso. Lo tenía todo. Y decidió dejar eso de lado, e incluso dejó de escribir por un tiempo por entregarse a la política que le pagó mal. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si luego de la derrota con Fujimori el Movimiento Libertad hubiera continuado existiendo como proyecto y como propuesta política para el Perú? Exitosa. Tal vez la historia hubiera sido otra. Y yo creo que eso nos tiene que hacer, de alguna manera, obligarnos a aprender de lo bueno y de lo malo que pasó con Mario Vargas Llosa. Es decir, nos deja un legado extraordinario. Yo he estado haciendo la lista de la cantidad de libros de Mario Vargas Llosa que he leído en mi vida. Los cachorros, la ciudad de los perros, la Casa Verde, Conversación en la Catedral, Quién mató a Palomino Molero, La tía Julia y el escribidor, Pantaleón y la visitadora, Historia de Maita, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chino y del chivo, y no paro porque los he leído todos. Porque su legado es extraordinario, porque leer cada una de sus novelas es un placer, sobre todo para aquellos que amamos la lectura y la buena lectura como la que él nos proporcionaba. Pero yo creo que para ser leales a ese legado artístico y cultural, hay que también recoger las lecciones de la vida política de Mario Vargas Llosa y tener claro que lo que él se propuso en determinado momento con el Movimiento Libertad está pendiente, que el Perú necesita cambiar de clase política, que el Perú necesita que la gente decente se comprometa a hacer política, que el Perú necesita un gran proyecto nacional, ideas que nos reúnan alrededor del objetivo de transformar a este país en lo que hace muchísimos años debió ser. Y ser capaces de responder, ya no hacernos la pregunta solamente, porque creo que debe llegar ese momento, y eso es una tarea sobre todo de nuestros jóvenes, de que nuestra pregunta no sea en qué momento se jodió el Perú, sino en qué momento entendimos la reflexión de los jóvenes a los que en Conversación a la Catedral representaba Mario Vargas Llosa, y fuimos capaces de construir un país distinto y donde la pregunta que la gente se haga sea ¿en qué momento se arregló el Perú? Descansa en paz, Mario Vargas Llosa.